¿Alguna vez ha estado usted en una reunión de puros hijos chiquitos, los más chiquitos, los peques, los últimos en nacer, o en una reunión de los primeros, los primogénitos? Qué diferente, siempre hay opiniones al respecto, que el más chiquito es el más consentido, el más mimado, sí, también se ha dicho que es el más creativo, el de en medio, el sándwich, ¿no? El conciliador, el que tiene que estar negociando entre un extremo y otro, y el primero, el mayor, el más grande, el protector, aquel que a veces hace el papel de segundo padre o segunda madre, bueno, en fin, pareciera que depende en dónde nacemos, nuestro aspecto o cuadro psicológico podría llegar a variar. ¿Usted podría creer esto? Pues mire, para salir de dudas hemos invitado a nuestros amigos del Hospital de Salud Mental para que nos ayuden a aclarar el punto, a ver si esto incide en nuestra personalidad. Está con nosotros del hospital la psicóloga Emma Mateos. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. ¿Tú fuiste la de en medio, la última o la primera? No, de hecho soy la mayor. Ajá. ¿Eres la mayor? Así es. ¿Y sí es muy diferente? Sí, fíjate, y tal como lo describiste, muchas veces influye dentro de nuestra personalidad esas características como las que mencionabas hace ratito. Digamos, comenzando con el hermano mayor, muchas veces dentro de la crianza suele ser a quienes los padres, digamos, delegan como la segunda autoridad y por eso está más acostumbrado, ¿verdad?, a ser como quien controla o quien lidera dentro de la familia y por eso suelen también los hermanos como reconocerlo como tal y muchas veces también, hablando ya quizás fuera de la familia, esas propias características te influyen también como al momento de estar trabajando o incluso de elegir una pareja. Ah, mira qué bien, o sea que, qué interesante, ¿no? ¿Tú eres el menor, mayor o Soy del el medio? menor. Menor. Soy el menor. Es que aquí habemos puros niños consentidos. Todos son Mira, les voy a decir menores. algo. Yo Todos soy la menor, aprovechando la autoconsulta. Yo soy la menor, pero con síndrome o mentalidad de la mayor. Porque la mayor de repente, la oveja negra y la aventurera y la rebelde y todo, y pues me tocaron todos los regaños de ella y yo dije, pues no quiero ser así, y de repente pierdes esta noción de la otra autoridad, que es un hermano mayor, que sucede, me refiero que no, me pienso yo que no soy el único caso, ¿no? No, de hecho también es algo que llega a ocurrir, ¿verdad? Cuando, y como también influye mucho la manera, digamos, de la dinámica familiar, sí al propio hermano mayor, ¿verdad? No se le cría, digamos, con ciertos rasgos del propio hermano mayor. Muchas veces otro de los hermanos suele ser quien adopta ese papel y, digamos, como que se invirtieran los roles. Entonces crece algún otro de los hermanos como si fuera el hermano mayor y el hermano mayor, biológicamente o cronológicamente hablando, se empieza a comportar como si fuera tal vez el hermano menor o empieza a compartir características, ¿verdad? ¿Esto se da precisamente por la forma en la que somos educados o como nosotros como menores en este caso vemos la reacción de los mayores y queremos como regañarlos o por qué se da este tipo de situaciones? Se influirían probablemente muchos factores, tanto el estilo de la crianza que nos dan nuestros padres como la propia personalidad, ¿verdad? Entonces, si mi personalidad es de un chico muy rebelde, ¿verdad? Y probablemente soy el mayor, quizás no me identifique tanto como a quien los papás le van a dar el segundo lugar al mando, porque ay, estoy batallando mucho con que me haga caso y probablemente voy a batallar mucho para que los demás le hagan caso, entonces voy a empezar a buscar en qué otra persona, ¿verdad?, le voy a estar delegando un poco de esa autoridad y entonces el otro sigue desarrollando por su propia personalidad y apoyado también de las decisiones que se toman en casa. Oye, cuando te toca ser el único hijo, pues no hay esta problemática de discutir, ni de pelear, ni de ganarte un lugar. Ya lo tienes, ¿no? Así es, como el hijo único, ¿verdad? Sería muy parecido a la cuestión en características al hijo mayor, ¿verdad? Y no tendría, digamos, esta característica de estar, digamos, peleando por la atención o por el cariño de los padres. Quizás en lo que nos tendríamos que fijar en un hijo único es que suelen ser jóvenes o personas, ¿verdad?, que tienen un gusto, mucho gusto, ya sea por la privacidad o también todo por el contrario, ¿verdad?, por estar buscando esa atención. Depende también bastante de la propia personalidad y de cómo se haya criado en casa. Oye, y este aspecto psicológico de poder identificar o diferenciar más o menos algunos patrones de personalidad de acuerdo en el nivel que hayas nacido, en el lugar que hayas nacido,
dentro de los hermanos. ¿Es de alguna manera reciente o nuevo? Porque antes, cuando eran familias de 8, 10 o 12 hermanos, ¿cómo lo hacías para clasificarlos? ¿Eres el de en medio o el último, ¿no? Ahí sucede algo muy curioso, ¿verdad? Cuando son familias que tienen, digamos, familias numerosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, 8, suele suceder que se arman pequeños grupos, ¿sí? Y, digamos, de los ocho hijos, 3, uno actúa como el mayor, otro actúa como el del medio y otro actúa como el menor. Y luego otros, tal vez 4, uno actúa como el mayor y otros actúan como el del medio y otro actúa como el menor. Entonces se generan así como pequeños subgrupos dentro de la familia y cada hermano, dependiendo de la posición, adopta cierto rol. Qué interesante, o sea, como que el modelo o el esquema son triadas, ¿verdad? Ajá. Pueden ser triadas o también de a 4, ajá. Oye, qué interesante. Digo, yo en mi familia fuimos 5 hermanos, pero yo fui el menor y la verdad nunca me pude dar cuenta de nada de lo demás porque yo era el consentido y recibía la atención de todos, ¿no? Ahí sí. Entonces, pero ya me corregí. Se supone que a final de cuentas el menor siempre tiende a ser el consentido, el que es más querido por todos, y se vuelven personas que son más intolerantes pues ahora sí que al rechazo o a las cosas que no tienen cuando las desean. Ajá, muchas veces el menor es digamos, suele suceder que dentro de las familias es a quien tienden a proteger más o a darle más la atención porque es el más pequeño, porque es el último y demás. Y pues debido a esa atención o ese trato que tuvieron mientras estuvieron creciendo, pues también lo empiezan, digamos, a desarrollar conforme van creciendo o en la vida adulta. Y esto es así, o sea, no hay forma, se da de manera natural, es totalmente inconsciente en los padres, así es como funciona la dinámica familiar. No hay situaciones de familias volteadas, que el chiquito sea el que toma la responsabilidad y el liderazgo de los demás, y el mayor se convierte en el más desvalido y consentido. Claro, ajá. Siempre vamos a encontrar también ciertas excepciones, ¿no? Como el caso que estábamos comentando también hace ratito, ¿verdad? Donde si el hermano mayor, digamos, presenta ciertas características incompatibles con lo que estábamos hablando sobre los hermanos menores, entonces automáticamente o inconscientemente más bien sucede que alguno otro de los hermanos adopta ese papel y bien también por las características de la propia familia, el lugar en donde, digamos, están haciendo, también los eventos que rodean a la propia familia, porque quizás algún evento es el que acontece, alguna muerte de la familia o algo, y entonces algún hermano, si el hermano mayor, digamos, no empieza a adoptar su rol habitual, tal vez algún hermano empieza a tomar esa posición. Wow. Así es. Y pues bueno, ya nada más porque me queda la duda, ¿no? Que de repente optamos los hermanos menores, en este caso, el ejemplo, por la responsabilidad de los mayores o nos delegan, inclusive los papás ni se dan cuenta, ¿no? Pero llega el caso que el mayor se va de la casa, ya se independizó y queda el menor, ¿no? Y tú tienes estas aptitudes, esta mentalidad de que yo soy independiente, que yo he crecido con esta responsabilidad, pero los papás luego te enganchan de, oye, espérate, ni el caso, ¿no? Todavía estás chiquito, ¿no? Entonces entra como este conflicto que también se me hace que es muy difícil en las familias, ¿no? Sí, así es. Volvemos yo creo que a la influencia tan grande que tienen los padres dentro de nuestra propia formación. Entonces sí, a mí me crearon como el hijo mayor y que tú tienes que ser tal vez la figura o el ejemplo para tus hermanos y yendo ahora con el hijo menor, ¿verdad? Es que tú eres a quien vamos a consentir, tú siempre vas a ser nuestro bebé y demás, pues eso va a seguir influyendo. Y yo creo que también nos está pasando algo que ocurre en las familias de olvidarnos del hermano del medio. El hermano del medio suele ser una combinación tanto de características del hermano mayor como características del hermano menor y vamos a ver pues diferentes combinaciones dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de hermanos que hay, de cómo es nuevamente la dinámica familiar, la crianza y la relación de los propios hermanos. Emma, pues muchas gracias por visitarnos y ayudarnos a entender mejor esto. Ya nada más nos quedó pendiente para una próxima ocasión si la variable de sexo, hombre o mujer, también incide en algún cambio, porque no es lo mismo un líder hombre que una lideresa, ¿no? Son características distintas. Muchísimas gracias. ¿Nos da los números de contacto del hospital, por favor? Sí, tenemos pues 10 líneas disponibles y es el 973-9090. Psicóloga Emma Mateos del Hospital de Salud Mental de Tijuana. Gracias, Emma, te esperamos en una próxima ocasión. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos con más contenido aquí en Como Cada Mañana.